Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la puntualidad. Permítame porque vamos a grabar la sesión, si les parece. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, estimados profesores y estimados miembros de la Red Colombiana de Aprendizaje Servicio. Es un gusto tenerlos hoy en este webinar sobre el aprendizaje servicio universitario, donde tenemos una invitada de lujo, que es la doctora Berta Paz Lourido. La doctora Paz es la presidenta de la Asociación de Aprendizaje Servicio Universitario, es la directora del Observatorio Europeo de Aprendizaje Servicio, es la directora de la Unidad de Innovación en Desarrollo Sostenible, Salud y Justicia Global mediante el Aprendizaje Servicio, miembro de la Red Iberoamericana de Aprendizaje Servicio. Nos está acompañando en la Universidad de La Sabana, ha sido profesora invitada del Centro de Tecnologías para la Academia y como les digo, pues es una invitada de lujo, es experta en el aprendizaje de servicio y pues nada, sin más preámbulo le damos la bienvenida a la doctora Paz. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar y adelante, profesora. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad de La Sabana y concretamente al Centro de Tecnologías para la Academia por su amable invitación. Y bueno, espero que la sesión de hoy pueda ser de interés para este público también tan especial, ¿verdad? Como es todo el profesorado que de alguna manera se interesa por el aprendizaje servicio. Yo intentaré hacer un abordaje del aprendizaje servicio que pueda ser útil para aquellas personas que están más familiarizadas y quizás también aportar algunos otros datos de cómo estamos trabajando en el caso de España y en el ámbito europeo la cuestión del aprendizaje servicio, por si algunas de estas experiencias pues, pueden tener algún marco de transferabilidad a la realidad colombiana y también a la realidad de otros países de Latinoamérica. Entonces, bueno, si algo no se entiende de la presentación o quedan dudas, pues evidentemente después vamos a tener un espacio para conversar y espero que ahí pues también puedo tener yo también la oportunidad de conocer más acerca de los proyectos que se están desarrollando en esta y otras universidades. Un agradecimiento especial a la profesora Erika Duque, que ha estado pues, detrás de la organización de toda esta actividad y muchas gracias de nuevo por su amable invitación. Tengo una presentación que me gustaría compartir con ustedes y a continuación, pues, como digo, pues podemos charlar y ver un poquito qué aspectos del aprendizaje de servicio se parecen, difieren y qué elementos podemos aprender mutuamente. Suelo incluir estos aspectos de cuál es mi rol a nivel de liderazgo de gestión, no tanto por llenar esta diapositiva, sino porque en un primer momento me parece relevante que el profesorado sea consciente de que existen múltiples organizaciones. Incluso nos pasa que a veces nuestra propia universidad desconoce lo que estamos haciendo. Entonces, es importante pues, dar a conocer qué o quién está detrás del aprendizaje de servicio en las universidades y después también conocer que, por ejemplo, en el caso español, pues hay una asociación de aprendizaje de servicio universitario y otra de aprendizaje de servicio no universitario, que existe una asociación europea de aprendizaje de servicio en la educación superior, que existe un observatorio europeo también, y que aparte pues hay también otras redes, como lo comentaremos después, la Red Iberoamericana de Aprendizaje de Servicio o otras asociaciones internacionales para la investigación que son también de gran interés. En este caso incluyo la Unidad de Innovación y Desarrollo Sostenible porque es una unidad que justo acabamos de crear en nuestra universidad y también por si puede servir de ejemplo en los procesos de institucionalización en las universidades aquí presentes.
Bien, empezaré con una breve descripción en aspectos sobre lo que es y qué no es el aprendizaje-servicio. No suelo incluir demasiadas definiciones en mis presentaciones, quizás sí algunos elementos o palabras clave con las que trabajar, pero creo que existe extensísima bibliografía a nivel general e internacional y particularmente en el ámbito latinoamericano con CLAIS y otras organizaciones que ya han trabajado mucho este aspecto, y quizás lo interesante aquí es tal vez analizar algunos de los componentes que tienen estas definiciones. También qué significa institucionalizar el aprendizaje-servicio y primeros pasos para ello. Para el profesorado que se está iniciando en el aprendizaje-servicio, quizás lo más interesante es qué es el aprendizaje-servicio y cómo puede planificar un proyecto de aprendizaje-servicio en su asignatura. Al menos esto es lo que sucede en mi universidad y en otras universidades donde el profesorado quiere hacer cursos de aprendizaje-servicio y les interesa desarrollarlo en su asignatura y en su titulación. Pero como veremos a lo largo de esta presentación, este es un trabajo, pues digamos, individual que yo como docente quiero desarrollar, pero lo más relevante en nuestro contexto universitario también es que estas prácticas de aprendizaje-servicio, este enfoque pedagógico, se desarrolle como un aspecto natural incluido dentro de lo que es el enfoque de la propia universidad, de lo que significa educar a nivel superior en una universidad, y que estos profesores y profesoras encuentren dentro de la universidad estos espacios, unidades, oficinas que les apoyen y que les den soporte para realizar estas acciones. Hablaremos muy brevemente de algunas tendencias en el APS, en el marco nacional e internacional, muy breve y probablemente también pues muy basado en mi propia experiencia. Probablemente aquí habrá muchas otras cosas que se podrían comentar y algún ejemplo en la educación superior. En cualquier caso, pido disculpas de antemano porque es una presentación densa en cuanto a contenido y que probablemente pudiera dar a un enfoque o a una acción formativa de mayor duración. Entonces, por una parte, está muy bien, ¿no?, centrarnos solo en un determinado aspecto y profundizar en él, pero por otro lado, y vistas las características un poco de la tarea a desarrollar, pensaba que un enfoque sistémico y que pudiéramos ir analizando diferentes aspectos del aprendizaje-servicio podría ser más adecuado. Esto lo que hará es que me verán que estaré planeando sobre diferentes temas en los que, como digo, se podrán profundizar a lo largo de las preguntas o tal vez en otras acciones formativas posteriores. Un aspecto que me parece de relevancia es tener en cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de aprendizaje-servicio, porque incorpora tantas cosas que es muy fácil que un profesor novel acabe pues un poco perdido, ¿no?, o perdida, decir, bueno, pero ¿qué es exactamente? Pues una innovación educativa. Estamos hablando de una pedagogía experiencial. ¿Qué significa el compromiso con la ciudadanía? ¿Qué significa una relación recíproca dentro del aprendizaje-servicio? Se trata de una acción social, se trata de una acción de transferencia de nuestro trabajo docente. ¿Qué marco, qué importancia tiene la reflexión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de que es una educación transformativa? ¿Qué significa el pensamiento crítico? ¿Por qué hablamos de que es una educación pues, con propósito, que busca un aprendizaje significativo? Y por el otro lado, ¿qué implica decir que estamos trabajando valores democráticos, que el aprendizaje-servicio necesita apoyo institucional, que existe también tecnología para dar soporte y mediar en los procesos de aprendizaje-servicio? ¿Qué significa que nuestro alumnado y también la comunidad universitaria en general son agentes de cambio ante los grandes retos sociales? ¿Por qué hablamos de sostenibilidad y qué importancia tiene medir esos cambios y el impacto del aprendizaje-servicio? Por otro lado, somos docentes universitarios, la investigación es un aspecto fundamental de nuestra carrera profesional y también un deber dentro de la universidad. ¿Qué significa investigar en aprendizaje-servicio y qué coste de oportunidad tiene para aquellas personas que, por ejemplo, no son del área de la educación? ¿Qué implica decir que estamos desarrollando procesos de participación comunitaria? ¿Hasta dónde queremos llegar con el liderazgo de los estudiantes? ¿Por qué decimos que los proyectos de aprendizaje-servicio son proyectos equilibrados? ¿Por qué se utilizan términos como la celebración en un proyecto de aprendizaje en la universidad? Bueno, pues todos estos términos están incluidos cuando intentamos describir y definir lo que es el aprendizaje-servicio. Un enfoque pedagógico que busca de una forma equilibrada
entre el aprendizaje y el servicio a la comunidad da respuesta a necesidades reales. De esta manera, lo que intentamos es que el aprendizaje que se produce por el alumnado es un aprendizaje que está vinculado a su currículum académico, pero al mismo tiempo provoca que este alumnado es más sensible a los problemas y retos sociales, ambientales, culturales, etcétera, y mediante acciones de servicio es capaz de dar algún tipo de respuesta a esta necesidad y al mismo tiempo, como decíamos, conseguir una educación de calidad. De alguna manera, el aprendizaje-servicio es un enfoque pedagógico muy diferente a otros enfoques que podemos estar desarrollando dentro del aula, y es un enfoque que requiere una participación también de una contraparte, una entidad, una asociación, una plataforma ciudadana, etcétera, con la cual vamos a colaborar de una forma muy cercana en el diseño y el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, algunos de estos elementos nos pueden parecer similares a otras metodologías, otros enfoques pedagógicos. El aprendizaje-servicio no es mejor ni peor que ninguna otra metodología. Como docentes y docentes universitarios debemos identificar en qué momento pues, puede ser una alternativa no solo útil o no solo interesante, sino que es la mejor alternativa para producir un aprendizaje de calidad en el alumnado y además desarrolla este compromiso social que tienen las universidades con la comunidad. Digamos que pone en práctica esas palabras que muchas veces acaban pues, formando parte de los discursos institucionales, de las misiones de las universidades, esa tercera misión de acercamiento a la comunidad, pero que a veces no está involucrada dentro de la actividad también docente investigadora, sino que puede ser una actividad pues, de voluntariado o una acción esporádica dentro de la vida universitaria. Entonces, lo que hacemos con los proyectos de aprendizaje-servicio es combinar estas dos estrategias, que es un aprendizaje a través de la experiencia, que es un aprendizaje de alta calidad y que perdura en el tiempo, con una acción de servicio a la comunidad, de manera que nuestra propia acción de aprendizaje, esa acción que se produce cognitivamente, pues al mismo tiempo de forma práctica está vinculándose con la comunidad, lo que hace que el propio alumnado sea muy consciente de las necesidades que existen. Decimos que además tiene un enfoque crítico, transformativo y reflexivo, porque lo que hacemos es aprender a través del servicio, pero sobre todo de la reflexión que hacemos sobre ese servicio. Por lo tanto, nos cuestionamos también en nuestra acción docente por qué existen esas necesidades. En el ámbito universitario, estas acciones de servicio pueden ser en muy diversos ámbitos, en ámbitos educativos, sociales, de la salud, medioambientales, culturales, patrimoniales. Es decir, si yo pienso en el tejido social de la comunidad, las acciones de servicio pues tienen que ver con esos diferentes agentes. Con lo cual, también un elemento muy importante es que estamos educando y formando a nuestros estudiantes de que realmente existe toda una organización social en la comunidad con la que podemos trabajar a lo largo de nuestra carrera profesional. A mí me gusta poner el ejemplo del aprendizaje-servicio como una mariposa, donde realmente una mariposa necesita esas dos alas para volar y el aprendizaje-servicio necesita el aprendizaje y necesita el servicio. Y lo necesita de una forma equilibrada. Si no se realiza de forma equilibrada, estamos haciendo otras formas de aprendizaje, pero no le llamaríamos, en este caso, aprendizaje-servicio. Es decir, si yo estoy haciendo, por ejemplo, mucho servicio, pero no estoy haciendo una actividad planificada, educativa, puedo estar hablando de un proyecto de voluntariado, por ejemplo, donde sí se produce un aprendizaje de forma informal, pero probablemente yo no lo tenía programado y no lo tengo de alguna manera incluido ni en mi asignatura ni en el currículum del estudiante. O puedo estar desarrollando un aprendizaje muy bueno a través de unas prácticas con una entidad, con una empresa, una institución, pero esas prácticas no llevan vinculada ninguna acción de servicio, ningunos valores o ningún aspecto de solidaridad o de reflexión crítica sobre una cuestión y una demanda social de relevancia. Entonces, de alguna manera, el aprendizaje-servicio
produce esta acción y además existe una reciprocidad entre ambos elementos, de manera que los estudiantes están aprendiendo a través de dar el servicio y esa acción de servicio genera pues un cuestionamiento que mejora y profundiza la acción del aprendizaje. También es interesante comentar que esta reciprocidad y esa transformación que se produce en el estudiante o la estudiante a través de las acciones de aprendizaje y de servicio, lo interesante, como veremos después, es que también producen una transformación en el propio profesorado y también es deseable una transformación en la institución, tanto en cuanto al estar más vinculado con la comunidad, también es más sensible a qué tipo de licenciados, graduados y posgraduados necesita la sociedad. Por lo tanto, lo que he explicado antes y que probablemente muchas de las personas aquí presentes han visto en multitud de ocasiones, es que cuando hablamos de aprendizaje-servicio buscamos esa propuesta educativa en la que se produce el mayor servicio y el mayor aprendizaje. ¿Qué hablamos? ¿Qué significa que hablamos de servicio? Porque es verdad que probablemente estamos más familiarizados con la palabra aprendizaje y el término servicio también tiene un carácter diferente según en qué entorno estamos desarrollando nuestra actividad profesional, en qué país, etc. En nuestro país se le llama aprendizaje-servicio, pero hay otros países donde mantienen el término en inglés, service learning, o pues, otros países como Argentina que utiliza el término aprendizaje-servicio solidario. Entonces, la diferencia es que estamos haciendo esa acción de servicio, una acción, un trabajo experiencial que proporciona una ayuda, una colaboración a esa entidad. El aprendizaje de servicio se desarrolla en todos los niveles educativos. Entonces, aquí nos centraremos sobre todo en el aprendizaje de servicio en la universidad. Y entonces, para determinar qué es un servicio en la universidad, debemos conocer también cuáles son las competencias que van a tener que adquirir mis estudiantes en cada uno de sus niveles, tanto sea en el grado, en el posgrado, en máster, doctorado, etcétera, formación permanente de algún tipo. Siempre que sea una educación pues, reglada en la universidad, estamos hablando de un servicio que está vinculado con esas competencias. Luego veremos algunos ejemplos. Por lo tanto, decimos que el aprendizaje de servicio lo que hace también es poner un poco esa semilla para acabar, digamos, contribuyendo a tener una ciudadanía pues, más crítica, más responsable, más solidaria. Entonces, que no es un tema menor dentro de los retos que tenemos actualmente en nuestro siglo. Entonces, lo hemos dicho antes, un aprendizaje y un servicio y están siempre de una forma vinculada, por eso también que se suele utilizar como un guión en el medio para que ese término pues incluya las dos patas, las dos alas de la mariposa de la misma manera. A veces intentamos explicarlo como que, bueno, que es una forma de aprender ayudando a los demás, es aprender a través de hacer un servicio a la comunidad, es hacer alguna cosa socialmente útil y aprender con esa experiencia. Es muy importante porque, digamos que podemos aprender de muchas maneras a base de trabajar con la comunidad, incluso yo a nivel personal puedo desarrollar acciones de voluntariado o estar implicado en alguna causa. Pero eso no significa que esté vinculado con mi currículum, con mi titulación, con mis competencias. Esto es la diferencia con otras prácticas. También hemos de considerar que el aprendizaje-servicio está muy vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible. Evidentemente existía el aprendizaje-servicio desde el final de los 60 antes de la Agenda 2030, pero digamos que la Agenda 2030, con todo lo positivo y algunas críticas que tiene la Agenda, pero es verdad que permite un marco en el que desarrollar las acciones de servicio. Los proyectos de aprendizaje-servicios están siempre vinculados con el objetivo 4, con todo lo que es la educación de calidad y también en el ámbito 17 todo lo que es el establecimiento de alianzas. Pero a partir de ahí con todos los demás puedo estar trabajando, porque puedo estar trabajando en cuestiones de género, de medio ambiente, pues, de urbanismo saludable, de construcción de la paz,
de atención a la infancia, cualquiera de los ODS puede trabajarse con el aprendizaje-servicio. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de proyectos de aprendizaje-servicio? Probablemente aquellas personas que estén más familiarizadas con el desarrollo de proyectos comunitarios, este enfoque les resulte más familiar, y también aquellas personas pues, del ámbito de la educación comunitaria, social, pues probablemente algunos de los términos que se usen les resulten más sencillos, ¿no? Pero me gusta utilizar esta fotografía también porque en realidad los proyectos de aprendizaje de servicios siguen estos procesos circulares, espirales, en que realmente estamos siempre construyendo, aprendiendo y afinando las acciones de aprendizaje y las acciones de servicio. Aquellas personas que han trabajado alguna vez con aprendizaje de servicio a lo largo de su experiencia profesional seguramente se verán pues, perfilando mejor los proyectos, sacando un mejor rendimiento al esfuerzo que le va a dedicar al proyecto. Aquellas personas que se inician, es muy fácil caer en un asombro maravilloso, decir, uff, qué bueno es este enfoque, y de aquí pues casi voy a cambiar el mundo, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que nosotros también, desde nuestras distintas funciones, acompañar al profesorado que se inicia, sobre todo para animar a que empiecen con proyectos sencillos, que no por ello son de menor relevancia que otros más complejos, pero sí que empiecen con proyectos sencillos, pilotando el impacto que están teniendo, cómo reacciona el alumnado, cómo se establecen estas relaciones con esa entidad social, cultural o medioambiental, cómo se pueden establecer a largo plazo, y luego a medida que va pasando el tiempo también uno se va formando más y puede ir añadiéndole complejidad. Pero yo al principio no recomiendo empezar con proyectos muy complejos, ni tampoco proyectos cuyo desarrollo implique incluso cuestiones más complejas de seguridad del alumnado, el tipo de convenios que se tiene que hacer, cómo se va a realizar, qué tipo de expectativas tiene esa asociación, porque puede ser que nosotros mismos hayamos creado unas expectativas tan grandes que luego no se cumplen. Por eso es importante también establecer pues, como unos contratos, unos convenios de aprendizaje y de servicio para saber exactamente hasta dónde tiene que llegar el alumnado y hasta dónde tiene que llegar la entidad en la acción de colaboración para el desarrollo de estos proyectos. Voy a ir muy por encima porque de nuevo insisto en que hay formación como más específica para trabajar los proyectos y para ir al detalle, pero al menos para empezar a tener en cuenta que en estos proyectos de aprendizaje-servicio o APS siempre tengo que considerar una etapa de diagnóstico, cuáles son estas necesidades y cómo puedo empezar a planificar el proyecto. Digo puedo, y lo digo yo como docente universitario, pero dentro de este diagnóstico y planificación estamos incorporando al alumnado, estamos incorporando a la entidad con la que trabajaremos. Y también es relevante saber que muchas veces el propio alumnado es el que empieza liderando y el que reconoce que hay una entidad que puede tener algún tipo de necesidades muy concretas que pueden estar vinculándose con su formación. De hecho, yo suelo decir a las universidades, concretamente en nuestro país, en España, que las universidades pueden tomarse el tiempo que quieran para desarrollar mejor y más el aprendizaje-servicio. Sin embargo, llegará el momento que será nuestro alumnado el que nos reclame desarrollar proyectos de este tipo, porque ya habrán experimentado este tipo de enfoque en su educación infantil, primaria y secundaria. Con lo cual me parece interesante pues, que también nosotros nos demos cuenta que no solo se trata de una innovación académica del profesorado, sino un derecho de nuestros estudiantes a tener la mejor educación posible. Entonces, en este ámbito, el propio alumnado pues, puede tomar determinadas decisiones juntamente con la entidad, y nosotros tenemos un rol muchas veces de acompañamiento, pero que es un rol fundamental, sobre todo porque, como he dicho antes, a lo largo del tiempo pues, pueden cambiar un poco las necesidades o las competencias que nos habíamos planificado, y entonces es importante que el profesorado mantenga un poco esa línea de hasta dónde queremos llegar, y también porque tendrá que gestionar cómo esto encaja dentro del tiempo, los espacios, las dinámicas universitarias, etc. También porque
dependiendo de la titulación, el tipo de alumnado que tendremos, el número de alumnado, los créditos que tenga esta asignatura o la titulación, tendremos que tomar decisiones de si haré el aprendizaje de servicio en mi asignatura, si haré el aprendizaje de servicio en un trabajo final de carrera, final de máster, si este proyecto lo voy a hacer conjuntamente con otro profesor de otra disciplina que podamos combinar para que de alguna manera podamos rentabilizar el esfuerzo que supone el aprendizaje de servicio. O sea que veremos que el proyecto son básicos, tal como lo vemos aquí en esta gráfica, pero luego le podemos dar muchísimas pinceladas y a lo largo del tiempo cada pincelada pues le da un toque pues, más interesante al proyecto. Ejecutamos ese proyecto, se sistematiza, como docentes universitarios estamos controlando también esa reflexión sobre la acción y también es importante tener en cuenta que de nuevo no estamos hablando de una acción de voluntariado, estamos hablando de una acción académica. Por lo tanto, debemos evaluar a nuestros estudiantes y los evaluamos no únicamente por los satisfechos o no satisfechos que han estado con el servicio. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces da la sensación de que en otras materias no se nos ocurriría decir, bueno, voy a explicar esto y luego les voy a preguntar al alumnado si está satisfecho o no está satisfecho. Y esa va a ser mi única evaluación. Tenemos que evaluar también, ¿no?, cómo se han conseguido ese aprendizaje, ¿no? Entonces, esta es la importancia que tiene, si bien me parece muy bonito pues, que el aprendizaje de servicio incluya esta celebración del aprendizaje, esta celebración del estar haciendo algo que no solo es para mí, sino también para los demás, para la comunidad en la que estoy. Entonces, por eso el título también de esta presentación, ¿no? Un título muy grandilocuente, pero que a lo que viene es a decir, bueno, hay unos grandes retos. Yo como individuo no voy a solventar todos los retos, pero sí que puedo pues, tener una pequeña parte y dentro de esta pequeña parte y dentro del rol que me toca como profesor universitario, pues puedo desarrollar algunas acciones que puedan contribuir a una mejora de la vida de las personas y del cuidado del medio ambiente. Cuando hablamos de institucionalizar el aprendizaje-servicio, lo que decimos es que este tipo de prácticas que hemos dicho en estos minutos previos que son interesantes y que es interesante que yo tal vez me planteo, bueno, pues quizás para mis estudiantes estaría muy bien hacer esta práctica, hacer este proyecto en el que al tiempo que dan respuesta a un trabajo que les he pedido, pues este trabajo no me lo quedo yo, no es un texto que me lo guardo yo en un cajón, sino que es una acción que está dando una respuesta y que está ayudando. Pues esto, institucionalizar, significa que esto no es el profesor pues particularmente motivado se decide hacer esto, sino que la institución universitaria lo reconoce dentro de su misión, dentro de su plan estratégico de acción, que el aprendizaje-servicio es importante y que va a poner los medios y los recursos para favorecer que todas las partes interesadas tengan acceso a este tipo de aprendizaje, fundamentalmente el estudiantado, el profesorado y también esa cercanía con las entidades de la comunidad. Yo pongo esta diapositiva porque a veces pensamos que esto es un proceso muy sencillo y que basta con, bueno, pues voy a crear una asociación o voy a crear un grupo de trabajo y automáticamente esto se va a conseguir. Es un proceso que puede llegar a ser largo y para el cual quien dedique esfuerzo a la institucionalización del aprendizaje de servicio pues tiene que tomárselo con una cierta prudencia para no desgastarse en los primeros años, porque es costoso movilizar, por lo menos en la experiencia personal que yo tengo, movilizar las universidades para sacarlas de esa dinámica del ranking universitario, de la excelencia en la investigación, de toda este papel, digamos, que está muy dirigido al individuo universitario que tiene unos méritos de forma individual y a la excelencia y la hiperespecialización, para centrarse en algo que es más sistémico, más complejo, cuyos resultados pueden ser visibles a largo plazo y que de alguna manera
pues está buscando otro tipo de aprendizaje más vinculado con los retos sociales, ¿no? Y con las necesidades de la comunidad. Cuando estuvimos en la fase de pandemia, pues se desarrollaron muchísimos proyectos de aprendizaje-servicio y en aquel momento quedó claro que la comunidad universitaria era un capital humano, unos recursos humanos, una capacidad para intentar minimizar los efectos de la pandemia. Pues esto, que muchas veces es tan difícil de explicar, pues se pudo entender de esta mejor manera, ¿no? Entonces siempre empezamos con esta fase ¿no? que lo decía Andrew Furco, pues una creación de masa crítica. Esto puede llevar un tiempo y ese es el proceso en el que determinados profesores y profesoras, pues uno se va formando, otro va experimentando, un año pues casi es un aprendizaje-servicio, ¿no? Muchos conocemos eso, ¿no? Tus compañeros que dicen, casi he hecho aprendizaje-servicio. No es exactamente aprendizaje-servicio porque no he hecho todo lo que requiere, pero casi. Bueno, pues de ese casi se puede ir avanzando, se puede ir trabajando en equipo, se puede ir sensibilizando al alumnado con otra forma de trabajar, pero después tenemos que ir pasando de esas prácticas esporádicas a una fase también en la que tenemos que construir una calidad, un tipo de trabajo pues más sostenible, ¿no? Ya está más planificado, ya no depende tanto de un docente o de un alumno, de una entidad, sino que la propia institución, desde todos sus cargos de gestión y administración, facilita que haya una sostenibilidad dentro de estas prácticas de aprendizaje-servicio. Esto es particularmente importante porque tenemos compromisos con la comunidad, entonces no podemos estar jugando con la comunidad y utilizarla como un recurso de aprendizaje. La comunidad no es un recurso de aprendizaje en los proyectos de aprendizaje-servicio. Tiene el mismo valor que la institución universitaria. Entonces, de alguna manera, tenemos que asegurarnos que haya una continuidad. Bueno, pues estamos aquí en esta gráfica donde digamos que acabará explicando algunas, de una forma más concreta, estos aspectos de la institucionalización del aprendizaje-servicio. Es un término que se utiliza muy comúnmente, igual hay personas que están más familiarizadas con este término. Llamamos a esto, de la Asociación Europea, la definición que le otorgamos, que es un proceso multifacético que integra el compromiso cívico en el currículum educativo, de tal manera que el aprendizaje-servicio forma parte de la cultura de la institución. Incluye la incorporación del aprendizaje-servicio en el plan estratégico de la universidad y requiere la creación de estructuras necesarias para su desarrollo con los recursos y sistemas de evaluación y reconocimiento adecuados. Aquí verán que pongo el artículo 18 y el artículo 33 porque son los artículos de la recién aprobada Ley de Ordenación Universitaria donde hace referencia directa al aprendizaje-servicio. Es decir, no está hablando de prácticas de responsabilidad social o prácticas vinculadas a la comunidad o lo que aquí se podría considerar extensión universitaria. Utiliza los términos exactos de aprendizaje-servicio. ¿Y dónde los utiliza? Pues cuando está hablando de cohesión social y territorial, de la importancia que tiene la universidad para la cohesión social y territorial, y en el artículo 33, en los derechos relativos a la formación académica, es decir, cuando están hablando de los derechos del alumnado. Esto es muy importante. Otro aspecto sobre el que podríamos hablar días y que es maravilloso y que me parece muy fascinante el aprendizaje-servicio es que es un tipo de enfoque que trabaja de una forma multinivel y sistémica, que tiene un impacto local, que trabaja a un micronivel porque estamos trabajando con nuestros estudiantes y con esta comunidad, pero también estamos trabajando a otros niveles pues dentro de nuestra titulación y dentro de todo lo que es la institución universitaria. Y en qué manera, es muy bonito también de analizar, en qué manera, pues, un análisis a largo plazo, las universidades pues pueden estar también sensibilizándose más con aquel entorno en el cual se encuentran insertadas. Cuando hablamos de entorno, habitualmente nos centramos en nuestro entorno más cercano, nuestro entorno donde está ubicada nuestra universidad,
Pero también es verdad que con el uso de las tecnologías y también entendiendo el diferente alcance que tienen las universidades a nivel virtual, etcétera, pues podemos hablar también de proyectos pues, con otros entornos más lejanos, incluso transnacionales. ¿Por qué quería presentar esto? Pues por el mismo motivo por el cual aparecía también en la primera diapositiva un poco algunas asociaciones que ya existen y que ahora puntualmente, pues a lo mejor yo tengo algún papel en alguna de ellas, pero que lo importante es que existen estas organizaciones. Y lo importante es que la capacidad que tengamos de trabajar las organizaciones regionales, nacionales e internacionales. ¿De qué manera nos podemos nutrir para no estar, pues a lo mejor, repitiendo? Yo es que me parece que podemos trabajar en sinergia y con transferencia y no a lo mejor repitiendo cosas que ya han hecho otras entidades. Por eso creo que conocer lo que se está haciendo en otras organizaciones es tan interesante, porque yo puedo entrar en estas organizaciones, conocer sus proyectos y ver si alguno de ellos encaja con mi titulación, con lo que requiere mi alumnado, y puedo empezar a experimentar. Es verdad que la transferencia no es directa, quiero decir, siempre es un proceso contextualizado. Quizás lo que voy a transferir es algún enfoque, no significa que vaya a transferir todo el proyecto, porque los proyectos de aprendizaje de servicio, al estar contextualizados y vinculados con la comunidad, pues hay muchos aspectos culturales, sociales, económicos, etcétera, que difieren de un lugar a otro. Pero es importante conocer a nivel europeo, tenemos la Asociación Europea de Aprendizaje de Servicio, aquí en este contexto, aparte de las redes nacionales que existen, pues también está la red iberoamericana de aprendizaje de servicio. Es decir, hay muchas entidades con las que podemos apoyarnos. Desde mi papel y desde lo que a lo mejor podemos aportar, pues es verdad que nuestra asociación española pues empezó en el 2017 y ha sido un camino pues con complejidad, con mucho esfuerzo, pero también ha habido pues, procesos muy bonitos de institucionalización del aprendizaje de servicio en las universidades por distintos motivos y algunas de ellas pues, que han hecho ese proceso pues, muy rápido, ¿no? Juntamente con la Asociación Europea, nosotros creamos este observatorio de aprendizaje y servicio, en el que pues, nos dedicamos durante los últimos años a mapear mucha documentación, sobre todo en marco europeo, a identificar buenas prácticas, a hacer pues, guías de práctica para la institucionalización. También participamos ambas organizaciones en un proyecto Erasmus+, que se llama Service Learning, aprendizaje y servicio para la inclusión, la diversidad y el empoderamiento digital. Es decir, que es un observatorio que permite pues, tener acceso a mucha documentación y muchos proyectos que se pueden estar desarrollando, y además los puedo buscar por titulaciones o por países, etcétera. Entonces es una herramienta que puede ser interesante. Y como he dicho antes, pues también estamos trabajando a nivel de la Asociación Europea en la creación de un libro blanco del aprendizaje de servicio en la educación superior, para que de alguna manera podamos facilitar el trabajo también del profesorado, que no sea un trabajo, pues, no sé, se me ocurre ahora, ¿no? Es decir, es como estar en una mina justamente ahí picando, ¿no? El profesorado día tras día, que puede llegar a un burnout y un agotamiento, sino que las propias normativas, en este caso europeas, o las normativas del propio país, digamos que basados también en documentos internacionales como de la UNESCO, etcétera, pues puedan crear rutas para facilitar el aprendizaje de servicio en la institución. Existen muchísimos eventos en aprendizaje de servicio. La verdad es que es apasionante la cantidad de acciones que hay, jornadas, y también algunos muy específicos de aprendizaje de servicio y otros que no son de aprendizaje de servicio como tal, pero que ya empiezan a tener dentro de esos marcos de innovación docente pues un hueco para el aprendizaje de servicio.
Entonces, esto es muy bonito. Estas jornadas de innovación docente, por ejemplo, que están aquí en la parte superior, pues fueron unas jornadas realizadas en el Ministerio de Universidades. En España tenemos el Ministerio de Universidades por un lado y luego el Ministerio de Educación para la educación no universitaria por otra. En este caso eran de universidades y fueron unas jornadas en las que el aprendizaje de servicio tuvo un papel muy relevante. Como he comentado antes, institucionalizar el aprendizaje de servicio tiene su complejidad. Cada persona tiene que también valorar en qué fase está, si su interés es ir conociendo el aprendizaje de servicio, su interés está más vinculado a que se pueda promocionar más en la universidad, si también puede ser alguien que tenga un determinado cargo en la universidad y que considere que está en una posición para darlo a conocer, formar, etcétera. Bueno, pues existen varias guías para la institucionalización. Nosotros hemos trabajado sobre esta, que está basada en un cuestionario previo, en una serie de entrevistas, etcétera. Como todo, siempre es susceptible de modificación, pero esta guía es como una guía que lo que plantea son una posible ruta, pero muy abierta para que cada institución pueda también encaminarse en la manera que sus recursos y su situación lo permita. Pero es verdad que al menos marcar algunos elementos dentro de esta hoja de ruta. No quiero alargarme mucho, pero sí que es relevante tener en cuenta que hay algunos elementos que son imprescindibles, con lo cual ahora pasaré muy rápido por algunas de estas fases imprescindibles y quizás después profundizaremos o iremos a unos minutitos a poner algunos ejemplos. Esta guía se hizo en inglés inicialmente, pero si entran en el observatorio, abajo de todo el observatorio, pues verán que también lo encontrarán en otros idiomas. Entonces, esto fue lo que a nivel europeo considerábamos que eran elementos clave, estos 10 elementos. La primera era la implicación institucional. Yo aquí verán que iré poniendo algunos términos porque son en el marco español. Por ejemplo, la Declaración de Canarias es en el marco español. Documento CRUE es un documento de la Conferencia de Rectores universitarios que ya en el 2015 proponía extender más el aprendizaje a servicio, etc. Pero digamos que si acceden a ese documento, habla de la implicación institucional y lo importante que es la implicación institucional y el reconocerlo y redactar o adherirse a declaraciones de apoyo al uso del aprendizaje de servicio. Ligado a esto, y fíjense que está en el primero están las palabras y en el segundo ya está la parte de los recursos. Es que es fundamental. La verdad es que hablar de coste cero no ¿no? Cuando estamos hablando de la educación, todo requiere unos recursos también humanos, el tiempo que ahora mismo estamos dedicando en esta sesión. Lo que se recomienda es que se pueda utilizar una financiación fuerte, una financiación que es sostenida, una financiación de la cual es responsable la propia universidad, aunque pueda tener convenios con otras instituciones. Por ejemplo, conocemos casos en que se ha trabajado a través de cátedras universitarias o incluso ha habido situaciones en las que los ayuntamientos, como se han visto como elementos que podían ser también beneficiados por las acciones de servicio, pues decidían apoyar la creación de unidades u oficinas en las universidades en el aprendizaje de servicio. Tenemos ejemplo también de esto. Entonces, es importante que cómo voy a manejar estos recursos y de qué manera puedo tener también personas con tiempo y dedicación para dedicarse a formar y fomentar el aprendizaje de servicio. Estos recursos pueden contribuirse o pueden, digamos, institucionalizarse de forma de una unidad de coordinación, una oficina, un programa, algo que pueda de alguna manera trabajar en red con otras unidades que tiene la universidad y que pueda fomentar la formación, la promoción y también el reconocimiento. Porque el aprendizaje de servicio es un enfoque pedagógico que es muy interesante, es muy enriquecedor, pero ocupa más tiempo que otros enfoques pedagógicos. Y por eso también se insiste que se requiere un tipo de reconocimiento que cada universidad determina cuál y cómo, pero que también ponga visibilidad a este profesorado especialmente vinculado con una docencia de calidad. También es importante tener en cuenta que estas unidades de apoyo, estas oficinas, pueden tener el apoyo y el soporte de otras redes. En nuestro país, por ejemplo, hay redes regionales también, en Cataluña,
en Madrid, en Andalucía, pues también redes pues, religiosas, etcétera. A nivel internacional hay una red, pues Uniservitate también, que puede también proporcionar apoyo. La APSG9 es un grupo de 9 universidades que también se han unido para fomentar el desarrollo del aprendizaje-servicio. Entonces, aquí hemos lo que comentábamos antes, es decir, hace falta pues, esa visibilización, esos reconocimientos al profesorado en su carrera docente, y también que la propia universidad sepa visibilizar mejor todas estas acciones de compromiso social que tiene para también en sus procesos de acreditación institucional ponerlos en valor y destacar no solo por los aspectos de investigación, sino también por los aspectos de docencia, de vinculación con la comunidad, de transferencia de conocimiento, etc. Requiere el aprendizaje-servicio, para que no sea una práctica esporádica, requiere una buena planificación docente, debemos determinar cómo lo vamos a incluir dentro de las programaciones docentes, si va a ser solo virtual, de qué manera podemos asegurar una equidad en el acceso a nuestro alumnado, cómo consideramos la relevancia del contexto, etc. De todo esto, como digo, se puede hablar muchísimo. Tener en cuenta también estos principios pedagógicos, ¿no? De dónde voy a partir, qué queremos conseguir, cómo queremos fomentar el aprendizaje-servicio, de qué hablamos cuando hablamos de compromiso cívico. En nuestro caso, por ejemplo, si estamos hablando de la Asociación Europea, incluye esta cuestión de los valores europeos, si estamos hablando de unas problemáticas concretas que existen en el ámbito europeo. Y también de alguna manera cómo todo esto encaja dentro de una perspectiva pues, más global de justicia social, sostenibilidad ambiental y cultural. Es fundamental la investigación, aprendizaje, servicio, es una pata más sobre la cual debemos fomentar. Y es relevante, pues, por ejemplo, pues, para el desarrollo de publicaciones y también para tener también acciones de medición de qué estamos consiguiendo en términos de con nuestro alumnado y con las entidades con las que trabajamos. Generalmente tenemos ya referencias muy contextualizadas de cuál ha sido el impacto en el alumnado, pero de alguna manera tenemos que seguir avanzando en unos estudios pues, más profundos a nivel cuantitativo y cualitativo que nos permitan visibilizar toda esa importancia que el aprendizaje tiene y el servicio en el proceso de construcción de unos individuos más críticos con el entorno y también más dirigidos a la acción. Mapear, visibilizar, disponer de una buena página web, de incorporar estos aspectos dentro de cómo la universidad se presenta al exterior es fundamental. Y también en eso, pues disponer de un catálogo de proyectos o quién se está vinculando al aprendizaje, servicio, etcétera, pues es importante. Finalmente, en los últimos, pero no porque sean menos importantes, no porque al final hay que también poner una numeración, pero es muy importante la cuestión del aprendizaje de los estudiantes en términos de justicia social. De aquí lo que comentábamos, de reflexionar no solo de cómo estoy aprendiendo a través de hacer un servicio a la comunidad, sino de por qué existe esta necesidad en la comunidad, qué otras estrategias se pueden hacer, entender las causas de las causas, entender, digamos, la raíz de los problemas y tener también un enfoque positivo, un enfoque en el que quizás estoy haciendo una cuestión mínima, pero estoy haciendo algo. No me dedico solo pues, a quejarme y a decir, bueno, esto siempre será así. No, estoy haciendo algo, al menos estoy haciendo algo, una acción concreta, y de esa acción concreta puede salir algún elemento también de una incidencia mayor a nivel político que pueda acabar a tener otras transformaciones. Las alianzas con la comunidad son fundamentales y creo que en este sentido pues también las universidades latinoamericanas siempre han gozado de esta vinculación con la comunidad, pues quizás se trata de darle otra visión un poquito más intensa, un poquito más pensada, planificada en términos de aprendizaje para nuestro alumnado, considerando que la universidad es un elemento más en el ecosistema educativo en que estamos inmersos. Por lo tanto, debemos promover, formar, mapear, visibilizar, reconocer, investigar, es decir, compartir. Y aquí tenemos que decidir dónde quiero estar, en qué momento.
muchas veces las personas que más difunden el aprendizaje-servicio son aquellas que lo hacen de forma informal, diciendo pues cómo están desarrollando sus prácticas, etcétera. Pero eso requiere también que haya otros elementos, otras instituciones más formales que den apoyo a este profesorado, al alumnado o a las expectativas de la comunidad. Con ello lo que tenemos es una mejor y mayor incidencia en nuestro territorio. Este es un ejemplo, y creo que tengo ya poquito tiempo, pero un ejemplo que nosotros utilizamos en nuestro caso para ayudar con una problemática que teníamos en Baleares con la cuestión de la lana. Nuestra universidad está en las Islas Baleares, es una isla en el Mediterráneo en España y una isla que, bueno, que durante mucho tiempo tenía muchas ovejas, utilizaba la lana, incluso se manufacturaba mantas, etcétera, y después con diversos motivos, entre ellos el turístico, pues se dejó de tratar, pero sí que se llevaba a la península, y que después de la pandemia se dejó de hacer y se acumulaba y se tomó la decisión de quemarla. Entonces, claro, dentro de este enfoque de los objetivos, ¿no?, de la Agenda 2030 era como una cosa extraña, ¿no?, el quemar una fibra natural y seguir consumiendo pues mucho producto sintético con toda la problemática que ello lleva, ¿no? Entonces, ¿qué es el servicio? Pues se podrían dar muchas situaciones de servicio, pero en nuestro caso la titulación donde se trabajó fue en un máster y se trabajaba desde una asignatura de salud pública. Entonces, de alguna manera, también nos interesaba conocer aquí qué posibilidades había con el uso de la lana a nivel de la salud, porque no sé si saben que el sector salud es uno de los que más plásticos consume y también contamina, ¿no? Entonces, se hizo todo un trabajo de búsqueda bibliográfica y de trabajo con las entidades sobre todo en Mallorca, pero también menor que Ibiza, y con todo ese trabajo se hicieron varios documentos que tuvieron bastante relevancia en su momento, e incluso pues hicimos una exposición que la gente pues pudo venir, tocar, etcétera. Pero la exposición es un acto de celebración posterior a todo este trabajo. No es que únicamente sea la exposición el producto del aprendizaje-servicio. Lo que pasa es que sí que es verdad que muchas veces debemos ser muy estratégicos en cómo planificamos nuestros proyectos de aprendizaje-servicio, saber que es importante pues, que podamos medir, pero también que podamos filmar alguna parte del proceso, recopilar datos durante el proceso, y si podemos vincular alguna fase de celebración pues, con una mesa redonda, con una exposición, etcétera, pues nuestro proyecto tendrá más visibilidad. La exposición de esta manera incluyó muchos aspectos sobre la cuestión de la lana, la cuestión de los usos de la lana en el sector salud y la cuestión de los plásticos, sensibilizaba sobre esto, pero al mismo tiempo hablaba de aprendizaje-servicio. Entonces ayudamos a dar a conocer esta metodología. Entonces, en este caso el servicio fue hacer un estudio, hacer una aproximación teórica, una recogida de datos, una revisión de la literatura, pero en otros proyectos el servicio es una elaboración de una aplicación para el móvil u otras estrategias que verán ahora. Pongo este ejemplo porque este ejemplo tuvo mucha visibilidad y, de hecho, la gente pues suele decir, oye, pues Berta, a partir de aquel proyecto que parecía una cosa como muy local y de tu asignatura, fíjate, ¿no?, que se llegó a presentar en el Día Europeo de la Lana, se interesó la prensa, se interesó la radio, se hizo una cuenta de Instagram, se presentaron en otros congresos científicos y de alguna manera ayudó a sensibilizar sobre este programa. Este es un ejemplo en el sector de la salud y la educación, donde esta es una alumna que desarrolló pues, una aplicación para mejorar la comunicación entre el sector salud y el sector educación para la atención de niños con enfermedades crónicas y enfermedades raras. Este segundo que está aquí lo desarrollamos durante la pandemia y lo que hicieron estos alumnos de fisioterapia comunitaria fue analizar el programa de los centros educativos promotores de salud, un programa de la Dirección General de Salud Pública, y aportar materiales para mejorar este proyecto. Y también, por ejemplo, un ejemplo en la lengua, pues esta alumna que también desarrolló un proyecto para ayudar también a una entidad social, que es la Plataforma por la Lengua, con materiales en catalán que podían utilizar. O sea que realmente no estamos solo trabajando cuestiones de educación, pueden ser lingüísticos, patrimoniales, medioambientales, etc.
Y yo estoy acabando ya mi presentación, pues diciéndoles que nada, que de aquí a nada, un añito nada más, pues tendremos en nuestra universidad en Palma, pues 2 eventos correlativos. Por una parte, el Congreso Europeo de Aprendizaje de Servicio, el 24 y 25 de septiembre del 2024, y justamente el mismo 25, 26 y 27 el Congreso Nacional e Internacional, donde espero que, bueno, que podamos vernos de forma presencial o, bueno, quizás podamos establecer alguna cuestión híbrida, pero sería bueno, pues eso, darnos a conocer y poder compartir también en este foro. Pues por mi parte no tengo, bueno, tengo mucho más que decir seguro, pero sí que me parece que es un momento, ¿no?, que creo que la organización me ha dicho para también dejar, escuchar y compartir, y a eso me presto en este momento. Muchas gracias. Bueno, doctora Berta Paz, muchísimas gracias por compartir toda su experiencia con relación al aprendizaje de servicio y todas esas proyectos tan interesantes que han surgido a partir del aula, a partir también de la iniciativa de los estudiantes. Muchísimas gracias. Y bueno, profesores, pues vamos a dar unos minutos de intercambio de preguntas y de opiniones o de comentarios que tengamos al respecto del aprendizaje de servicio. Si alguno de los profesores, bueno, entonces está la profesora Justine, la profesora Justine Cárdenas es profesora de filosofía. Sí, muy buenas tardes para todos, a la profe Erika, a la profesora Berta, muchas gracias por facilitarnos este espacio. Mi pregunta, que he estado molestando a la profesora Erika también con eso, es para un ámbito de humanidades que a veces se presta menos como a, digamos, unas acciones como muy empíricas, sino que se mueven más como en los bienes espirituales, ¿no? De pronto, la profesora Berta, no sé si tiene experiencia de ejemplos de aplicación del aprendizaje-servicio con un área como la filosofía, que es en la cual pues me encuentro actualmente orientando asignaturas. Entonces, es simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es una de las preguntas que siempre sale, ¿no? Porque uno dice, que todo interesante, pero ¿yo qué? ¿Cómo lo aplico, no? Entonces, bueno, voy a hacer una aproximación a la pregunta un poquito más amplia y luego podemos ir a algo más concreto, ¿vale? Primero, porque considero que es muy útil que nosotros pensemos, bueno, ¿y yo cómo lo puedo aplicar? ¿Esto cómo lo puedo aplicar en mi asignatura? ¿Qué dificultades me puedo encontrar? Y entonces en esto a veces yo lo que propongo es, bueno, ¿quieres empezar tú de cero o quieres sumarte a un grupo que ya esté trabajando en aprendizaje-servicio y a lo mejor ayudarles, por ejemplo, a trabajar mejor los procesos reflexivos, ese cuestionamiento que tiene que existir? Lo digo porque nosotros venimos a la universidad y muchas veces venimos desde nuestras áreas disciplinares. Y después pretendemos que a veces en nada pues aprender muchísimas acciones de pedagogía o muchos enfoques pedagógicos que es verdad que llevan su tiempo. Entonces, hay que dar la vuelta a la pregunta y decir, ¿cómo puedo asegurar que los alumnos de mi titulación en algún momento tengan acceso a aprendizaje-servicio? ¿Puedo ser yo? ¿Puede ser otro? ¿Podemos ser dos? ¿O podemos ser 2 más 1 porque estaré colaborando con otra titulación? Entonces, cuando yo tengo esta visión sistémica, de repente ya no me siento tan restringida a mi materia se llama esto, las competencias de mis estudiantes son estas, madre mía, ahora con qué entidad voy a trabajar, cómo lo puedo hacer. Claro, es como me tengo que plantear muchas cosas, ¿no? Entonces, esto en cuanto a las respuestas. Yo tengo que tener más datos para poder asesorarte mejor. Yo tendría que conocer mejor qué competencias tienen que adquirir tus estudiantes, exactamente cuál es
tu materia dentro de tu titulación, en qué manera esa materia tuya se relaciona con otras, en qué momento se está haciendo, si es en primero, en segundo, en tercero, en qué fase se está haciendo. Y de nuevo, muchas veces nosotros los docentes nos rompemos mucho la cabeza pensando ¿qué contraparte puedo encontrar? ¿Cómo puedo vincular los aprendizajes? Y a veces yo lo pregunto en clase y digo, ¿vosotros qué creéis que se puede hacer para aprender esto de esta asignatura y al mismo tiempo poder estar ayudando? Y a veces son los propios estudiantes los que proponen y dicen, oye, pues yo a lo mejor una cosa que a mí me gusta mucho es expresarme en público. Pero a lo mejor sí que podría explicar estos aspectos de filosofía a muchas personas que no tienen acceso a la universidad y que sin embargo tienen un interés en aspectos filosóficos. Bueno, pues a lo mejor se dice, ¿no?, que quien mejor aprende es quien tiene que enseñar, pues de alguna manera estoy vinculando también. Entonces tengo que pensar en competencias a nivel global y sobre todo competencias que a veces, como son genéricas y transversales, no las trabaja nadie. Eso nos suele pasar mucho, ¿no? Es decir, al final es quién se encarga de la competencia. Por ejemplo, nuestra titulación tiene una competencia de medio ambiente. ¿Quién la trabaja? Si empieza a preguntar, uno dice, uy, yo no, yo tampoco, no te toca a ti. Entonces, de alguna manera, cuando son demasiado genéricas, como el pensamiento crítico, pues a veces cuesta más encontrarle una significación. Pero en las formaciones que yo he impartido siempre venía alguien de filosofía. Yo siempre estaba encantada porque es verdad que solemos pensar, bueno, pues solo gente de educación o de salud, y al final gente de física, de matemáticas, se incorporan y se incorporan porque quieren hacer algo más. En realidad dicen, ¿puedo hacer algo más? Y es una cosa muy bonita a nivel docente porque te das cuenta de que estás haciendo una sinergia, estás haciendo tu profesión docente y al mismo tiempo llegando más lejos de lo que a veces llegamos en el aula. No sé si te he respondido, pero podéis hacer muchas cosas, muchísimas, y yo soy una gran defensora de la filosofía en todos los niveles educativos. Lo que sí tienes que tener una mente amplia para ver exactamente hasta dónde se puede llegar. Y si trabajáis también de forma interdisciplinar, también se rompen muchos estereotipos de lo que son determinadas titulaciones. Y las titulaciones artísticas, la filosofía, necesitan tener un papel central en nuestras universidades y muchas veces son titulaciones que acompañan muy bien a los procesos de aprendizaje-servicio de otras titulaciones donde nuestros estudiantes colaboran con otros y de alguna manera están rompiendo esas barreras entre lo que son las ciencias blandas, duras, aplicadas, básicas, todos estos adjetivos que ponemos en las titulaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Berta y a la profesora Justine. Tenemos otra pregunta, nos la han puesto en el chat. No sé si la profesora Lucelva esté allí. Bueno. Profesora. Hola, ¿cómo estás? Mi hija se llama Elba, con lo cual fenomenal que ve este nombre también aquí, siempre está presente. Entonces, bueno, muy interesante la pregunta. Porque claro, cuando hablamos de aprendizaje-servicio no es lo mismo hablar de grupos de 20 alumnos o de 40 alumnos o de aulas de 100. Entonces, mi recomendación siempre es empezar por aquellas situaciones en que son más sencillas para mí como docente. Por ejemplo, pues estoy tutorizando alumnos que están haciendo sus trabajos de final de carrera, o tengo un alumno de maestría que tiene que hacer un trabajo a lo largo de varios meses. Pues puedo empezar a probar aquí cómo se me da el aprendizaje-servicio antes de empezar con grupos muy grandes. Si tengo grupos muy grandes, lo ideal es poder dividirlos en grupos más pequeños para que puedan estar trabajando con determinadas entidades. Cuando tengo grupos muy grandes, se requiere mucho tiempo. Uno tiene que ser un buen gestor de tiempo y tiene que tener una capacidad también de marcar los límites entre la entidad con la que voy a trabajar y con mi alumnado.
Por lo tanto, puedo tener tanto un alumno como puedo tener 40. Lo importante es saber en qué manera se puede articular un proyecto que esté bien determinado y bien sencillo. Por ejemplo, tengo una clase de 40 alumnos. Bueno, pero entonces quiero trabajar con ¿cuántas entidades? ¿Con una sola o con varias entidades? Tengo las dos opciones. Puedo decidir, no, solo quiero trabajar con una entidad. Pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pues a lo mejor esta entidad no es muy conocida, entonces quiero que venga a mi aula y que explique qué es lo que hace y qué aspectos pues, podríamos nosotros ayudar. Ojo, muchas veces las entidades vienen y lo que nos comentan son sus programas de voluntariado. Y entonces vienen y dicen, pues yo lo que necesito es alguien que me ayude pues a vender bebidas para recaudar fondos. Entonces nosotros decimos, bueno, nuestro alumno universitario tiene que aprender algo de esa acción y no está una acción de una complejidad suficiente ni supone un reto académico. Pero entonces vamos a volver ahí. Viene esta entidad, nos explica lo que hace y mis alumnas y alumnos tienen que articular proyectos con las necesidades que plantea esta entidad. O puedo decidir traer 2 o 3 entidades y que los alumnos van a hacer en grupos ese trabajo de respuesta a estas necesidades. Pero tienen que ser cosas muy concretas. Por ejemplo, no sé en qué titulación, pero por ejemplo en titulaciones en las que he trabajado yo, pues vamos a hacer un programa de educación para la salud o vamos a hacer un análisis a fondo ayudando con unas entrevistas a familias o voy a hacer un vídeo para difundir mejor la situación de los niños con enfermedades raras. Claro, dependiendo, o voy a crear un material para los niños que están hospitalizados y que no tienen un acceso regular a la educación. O voy a crear unos mecanismos tecnológicos que faciliten la comunicación. Bueno, entonces, en esta cuestión lo que yo tengo que planificar es con qué recursos voy a trabajar, qué tiempo disponible tengo, si yo puedo alargar mi proyecto con una asignatura que voy a tener después, en el siguiente semestre, o no, o si la voy a combinar con otro compañero. Si yo solo voy a trabajar en mi semestre, esto me obliga a hacer un trabajo previo con esta entidad, con la cual yo probablemente ya he determinado pues las acciones de servicio, las necesidades, etc. Porque si yo solo tengo un semestre y tiene que llegar la entidad, el alumnado tiene que pensar qué acción, luego determinar, no nos va a dar tiempo. Pero si yo tengo una asignatura que es en un semestre y correlativamente tengo otra y de alguna manera son también, se pueden ligar. Pues claro, a lo mejor en una primera asignatura pues puedo identificar cuáles son las necesidades y en la segunda desarrollo el proyecto. Perfectísimo, muchísimas gracias. Hay muchas posibilidades, lo importante es donde uno se encuentre a gusto y que la metodología no nos arrastre a nosotros a lugares donde no estamos cómodos. Yo creo que los docentes universitarios siempre debemos tener nuestra posición cómoda, cómoda no porque sea confortable, sino una posición en la que puedo asesorar, ayudar, contribuir y no que el proyecto se escape de nuestras manos y luego no sabemos exactamente qué aprendizajes se han ido desarrollando o cómo han sido los servicios. Por eso empezar a veces con proyectos de final de carrera es una estrategia muy útil. Excelente, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, no sé si tenemos alguna otra inquietud, pregunta, comentario. A ver. Por allí, ¿alguien quiere comentar algo? Perfecto, profesor Carlos, adelante, lo escuchamos. Doctora, muy interesante todos sus comentarios. Y realmente a mí me parece que el campo de acción es muy amplio. Se me ocurre en este momento que esa acción podría reflejarse en un trabajo de grado, como usted tal vez lo sugería hace un momento. ¿Cómo se haría para utilizar ese instrumento del trabajo de grado, de la tesis,
para plasmar el aprendizaje por servicio. Muchas gracias por la pregunta. Yo desconozco las características del trabajo aquí, los créditos que tiene, etcétera. Imagino que es como al final de la titulación y también depende un poco qué tipo de trabajo se busca ahí, si es como un inicio de aspectos de investigación o exactamente qué características tiene que tener ese trabajo. En cualquier caso, lo que yo tengo que mirar en mi titulación, cuando está descrito el plan académico, qué competencias se supone que tienen que adquirir mis estudiantes durante ese trabajo. Y lo que tengo que asegurar es que durante esa acción de servicio el alumnado las incorpora en su aprendizaje. Por lo tanto, tiene que haber siempre en ese trabajo, tiene que haber una comunicación directa entre la entidad con la que vamos a estar trabajando y el alumnado que va a estar haciendo ese trabajo de fin de grado. Tiene que evaluarse también ese tipo de reflexividad más profunda que desarrolla el alumnado. También de qué manera este trabajo realmente está solventando o no esa necesidad. ¿Qué error solemos nosotros? Nosotros estamos muy a estas estrategias para nuestro alumnado. Nos cuesta a veces aprender. Pero realmente se está produciendo un servicio. Es lo que contacto con una entidad, es una plataforma vecinal, una asociación de medio ambiente, una asociación cultural, un museo, una entidad, un parque. No se escucha bien. ¿No se escucha bien? No. Yo tampoco estoy escuchando muy bien. No, creo que, Berta, yo creo que es bueno que por favor nos repitas la respuesta porque hemos perdido parte de la señal. Vale, Sí, fenomenal. Gracias. Sí, no hay problema. Explicaba que dentro del proyecto final de carrera o trabajo fin de carrera tenemos que considerar bien cuáles son las competencias que tiene que adquirir el alumnado y después tiene que haber un buen trabajo con la entidad con la que vamos a trabajar, que puede ser una asociación vecinal o una asociación cultural, un museo, una escuela de un barrio, una asociación medioambiental, una entidad pública. ¿Con quién vamos a trabajar? Y lo que nos tenemos que asegurar es que realmente se está ofreciendo un servicio. Porque a veces es difícil para el alumnado hacer algo que no está acostumbrado y están acostumbrados a hacer trabajo para nosotros, que nosotros vamos a evaluar. Entonces, lo que es muy importante es que se tome conciencia de que ese trabajo no es para nosotros, es un trabajo para nosotros en tanto en cuanto vamos a evaluar los aprendizajes, pero es un trabajo que ha de suponer un servicio a la entidad con la que va a estar trabajando. Esto parece que es una cosa muy sencilla, pero como digo, su complejidad, sobre todo porque cuando los alumnos están al final de su carrera y no han experimentado antes un trabajo de este tipo, lo que van a querer es satisfacer las necesidades del profesorado, ¿no? Decir, pues creo que a este profesor le gusta que hagamos el trabajo así, andando. Bueno, pues aquí no es este el caso. Es muy importante también que sea consciente de que nosotros vamos a hablar con la entidad contraparte y vamos a hablar con esa asociación y vamos a mantener un contacto para saber realmente si se está produciendo un servicio, una reciprocidad y de qué manera la entidad está contribuyendo al aprendizaje del estudiante, pero de qué manera también este estudiante está dando un servicio y un servicio que es reflexionado, que es cuestionador. A veces el alumnado acaba haciendo ayudando a esta entidad a reclamar un servicio, a visibilizar mejor una situación injusta. Entonces, de alguna manera, no es solo un trabajo para nosotros, puede llegar a tener un impacto muchísimo mayor y conocemos también casos de alumnos que acaban incluso después, posteriormente, trabajando en esa entidad porque la conocen a fondo, conocen sus necesidades y cuando estas entidades necesitan alguna persona o algún profesional, pues prefieren contar con este alumnado que ya se ha educado desde este enfoque.
No sé si se ha escuchado. Sí, lo muchas hemos gracias. escuchado. Muchísimas gracias. Bueno, no sé, profesores, si tienen alguna otra inquietud. Bueno, entonces a la doctora Berta Paz, muchísimas gracias por este excelente webinar. Realmente pues abordó todos los temas que esperábamos conocer sobre el aprendizaje de servicio y ha sido motivante para nosotros como profesores y docentes empezar a experimentar en el aprendizaje de servicio. Muchísimas gracias nuevamente, gracias profesores a ustedes por su asistencia. Y bueno, que este sea el comienzo de otros futuros encuentros con la comunidad universitaria y a los miembros de la Red Colombiana de Aprendizaje de Servicio que nos acompañaron también, muchísimas gracias. Y bueno, hemos sembrado esta semilla del aprendizaje de servicio y esperemos que ya vaya extendiéndose en nuestra práctica docente. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias, doctora Paz, y feliz tarde. Muchas gracias, doctora Paz. Y gracias a la profesora Erika por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que han tomado su tiempo para estar hoy aquí, animarles a desarrollar los proyectos y también probablemente se estén dando casos ya de gente que están desarrollando proyectos muy bonitos, que los den a conocer, o proyectos que casi son aprendizaje-servicio, bueno, pues ayudar a perfilarlos y por favor cuéntenos todas sus experiencias porque estoy segura que están desarrollando ya proyectos buenísimos y que de verdad es un gusto pues, leer sobre ellos en las revistas o ver un vídeo corto sobre estos temas. Es fascinante y realmente necesitamos el trabajo de ustedes porque es lo que nos alimenta a ver estas buenas prácticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz tarde.